¿Cómo están todos? Bienvenidos a... La primera vez que el ser humano llegó a la Luna fue el 20 de julio de 1969, durante la misión Apolo 11 de la NASA. Los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin, Michael Collins. El módulo lunar Eagle Águila aterrizó en una zona conocida como el Mar de la Tranquilidad. La misión Apolo 11 fue principalmente científica y simbólica. Los astronautas fueron a la Luna con varios objetivos: demostrar que era posible llegar a la Luna y volver. El objetivo político más importante era ganar la carrera espacial contra la Unión Soviética, validar la capacidad tecnológica de Estados Unidos para llevar humanos a otro cuerpo celeste y traerlos de regreso con vida. Recolectar muestras lunares. Armstrong y Aldrin recogieron 21.5 kilogramos de rocas, polvo y suelo lunar. Estas muestras fueron llevadas a la Tierra para analizar su composición y entender el origen de la Luna. Dejaron equipos como sismógrafo pasivo lunar para detectar lunares, terremotos lunares, reflector láser para medir la distancia exacta entre la Tierra y la Luna, sensores para medir la radiación solar y el viento solar, explorar el terreno caminando sobre la superficie lunar durante aproximadamente 2 horas y 15 minutos. Tomaron fotografías, analizaron rocas, describieron el paisaje. Dejaron una placa conmemorativa. Aquí, hombres del planeta Tierra pisaron por primera vez la Luna, julio 1969, después de Cristo. Vinimos en son de paz, en nombre de toda la humanidad. La pregunta: ¿por qué no se volvió a la Luna después del Apolo 11? Muy común y legítima. Aunque sí se volvió algunas veces más tras el Apolo 11, la verdad es que el ser humano no ha regresado desde 1972. Entre 1969 y 1972, la NASA realizó 6 alunizajes tripulados exitosos: Apolo 11, Apolo 12, Apolo 14, Apolo 15, Apolo 16, Apolo 17. 1972 el último. Apolo 13 sufrió un accidente y no alunizó. Entonces, ¿por qué no volvieron después de 1972? Costo económico altísimo. Cada misión Apolo costaba miles de millones de dólares. El programa completo costó más de 25,000 millones de dólares de la época, más de 150,000 millones actuales. Después del logro inicial, el interés político y público disminuyó y el Congreso de Estados Unidos recortó el presupuesto de la NASA. Cambio de prioridades. En los años 70, Estados Unidos enfrentaba problemas internos y externos: la guerra de Vietnam, crisis del petróleo, escándalo Watergate. La exploración lunar dejó de ser prioridad nacional. Falta de interés público. Después del Apolo 11, el impacto mediático disminuyó. Muchos ciudadanos se preguntan por qué seguir yendo a la Luna si ya se logró. Científicamente ya se había logrado mucho, ya se habían traído muestras, hecho mediciones, colocado instrumentos. Los científicos pensaban que sin una base lunar o una misión ambiciosa no habría mucho más que descubrir con las tecnologías de ese momento. El cohete Saturn V llevó a los humanos a la Luna. Era enorme y costoso. Después del programa Apolo dejó de producirse y se perdió gran parte del conocimiento técnico para replicarlo. ¿Y ahora volvemos a la Luna? En teoría sí. La NASA lidera el programa Artemis, que planea volver a la Luna en los próximos años. Artemis 1 2022 sin tripulación probó el cohete y la nave Orión. Artemis 2 previa para el 2025 lleva humanos en órbita lunar. Artemis 3 previa para el 2026 o después volvería a lunizar con la primera mujer y el próximo hombre en la superficie lunar. ¿Se perdió realmente la tecnología para ir a la Luna? En el sentido práctico, sí. El cohete Saturno V, que llevó a los astronautas a la Luna, ya no se fabrica desde los años 70. Las fábricas fueron cerradas.
Los ingenieros se retiraron o murieron y muchos planos originales se desecharon o están archivados en formatos obsoletos. La infraestructura completa del programa Apolo, instalaciones, procesos, conocimientos, fue abandonada tras 1972. ¿Por qué se destruyó o desmanteló? El fin del programa Apolo, las misiones 18, 19 y 20 fueron canceladas por falta de interés y recortes presupuestarios. La NASA, bajo órdenes del gobierno de Estados Unidos, cerró líneas de producción y reasignó fondos. Orden política y presupuestaria. No hubo una orden secreta, entre comillas, de destruir tecnología, sino decisiones políticas y administrativas. El Congreso de Estados Unidos y varias administraciones presidenciales, Nixon específicamente, decidieron que la exploración lunar ya no era prioridad frente a la Guerra Fría, Vietnam y problemas internos. Una de las frases más citadas proviene de Don Petit, astronauta de la NASA, quien dijo: "Me encantaría ir a la luna, pero destruimos esa tecnología y es un proceso doloroso reconstruirla". Este video es público, usado por muchos como evidencia del encubrimiento o incompetencia. Aunque se dice Petit, se refería al hecho de que no tenemos las fábricas, componentes ni los mismos ingenieros, y que la tecnología de los años 60-70 no es directamente reutilizable hoy, sin rediseñar todo desde cero. No tenemos las fábricas. ¿Por qué no simplemente reconstruyen? Porque no es práctico ni eficiente. La tecnología de hoy es completamente distinta. Microprocesadores, software, materiales compuestos. Volver a fabricar Saturno 5 con planos viejos sería como reconstruir una computadora de 1969 para usarla hoy. Por eso se están desarrollando nuevos cohetes con el SLC, Space Launch, sistema o Starship de SpaceX, para ir a la luna. Going off camera to the right. Okay, that's good. Okay. Take a picture this way and then we'll swing it around so they can see it on television. Alright. Okay, we can see it. Pruebas de que el hombre llegó a la luna, parte 1. Número 1. El reflector. Dejado por los astronautas del Apolo 11, es la prueba que a día de hoy podemos decir que sigue vigente, pues si lanzamos un rayo láser hasta la luna, este rebotará permitiendo medir así la distancia que existe entre nuestro satélite y la Tierra. Número 2. Nadie puede mantener un secreto tanto tiempo, pues según un estudio realizado por el físico de la Universidad de Oxford, David Robert Grimes, el fraude de la no llegada a la luna debió haberse sabido en 3 años y 8 meses aproximadamente, pues necesitarían el silencio de 411,000 empleados que trabajaron en la NASA en aquel entonces. Número 3. Rocas lunares. El Apolo 11 trajo consigo rocas de la superficie lunar. ¿Y cómo sabemos que se tratan de rocas lunares y no de cualquier otra roca encontrada en la Tierra? Pues sencillo, la roca lunar más reciente es más antigua que la roca terrestre más antigua. ¿Usted cree que el hombre fue a la luna? Cuando me hacen esas preguntas, yo les digo ya, pues, y el que no crea, deja el celular aquí y se va, pues, bueno. Claro, porque el celular es producto de lo que el hombre tuvo que ingeniar para poder llegar a la luna. Y en ese sentido también me gusta a mí recordar, porque yo afortunadamente en mi vida he mirado las cosas de bien arriba, las supernovas estas del Calanto Lolo quedaban bien lejos, pero el presidente de Estados Unidos, John Kennedy, cuando vio que los rusos le estaban pasando por arriba, literalmente, cuando Gagarin se... Porque hay personas que creen que Estados Unidos nunca llegó a la luna. Esta fotografía puso en duda la hazaña más grande de la historia de la humanidad. Es aparentemente inofensiva, pero si la ves detenidamente, puedes observar un reflejo de algo que parece un set de filmación. Alrededor del 20% de estadounidenses aseguran que el aterrizaje en la luna jamás sucedió. Y es que según estas personas, el presidente Kennedy habría ordenado al gobierno y al director Stanley Kubrick el realizar un montaje para engañar al mundo y
pretender que Estados Unidos había llegado a la luna. La bandera ondeante en estas imágenes es una de las supuestas pruebas de este engaño, pues en la luna no existe ni atmósfera ni viento capaz de mover la bandera de esta manera. Sin embargo, los expertos aseguran que el mástil es el que le da el efecto visual del movimiento, pues había un tubo horizontal que la sostenía. Aparte, las arrugas que tiene la bandera se deben a que viajó doblada por mucho tiempo. Otra teoría es que en las escenas no hay ni una estrella visible en el cielo y el fondo es completamente negro. Ante esto, los científicos de la NASA afirman que la superficie lunar es tan brillante y refleja tanta luz que el brillo de las estrellas se hacía prácticamente invisible ante el tiempo de exposición de las fotografías. Las famosas huellas que los astronautas realizaron sobre la superficie lunar también dieron mucho de qué hablar, pues el satélite no cuenta con humedad suficiente para que se marquen de esta manera. Por si fuera poco, esta imagen del traje espacial que utilizó Neil Armstrong aumentó la polémica, pues el zapato y las huellas no coinciden en absolutamente nada. Esto hizo que muchos se convirtieran en incrédulos, pero la NASA... ¿Por qué si pueden ir a Marte, poner un rover ahí y no ir a la luna, que está aquí luego, está en la esquina? No, y las imágenes bien bonitas de Marte y todo y bla. Porque es muy costoso y no tiene caso. Digo que ya no tiene la tecnología para ir. ¿Cómo crees? No entiendo, sí, porque sí lo dicen de veras. Ajá. ¿Y por qué no vamos a la luna? Es que antes teníamos la tecnología y la destruimos. Ahora ya no. No, o sea, la tecnología de antes era un carro espantoso con papel aluminio y tela, güey. Esa era la tecnología. Sí. No me digas que Elon Musk no puede ir a la luna. Sí, o sea, eso es lo que se me hace muy, muy raro, ¿no? Que sí Astronauta explica por qué no han vuelto a la luna. The problem is we don't have the technology to do that anymore. We used to, but we destroyed that technology, and it's a painful process to build it back again. Okay, 1511510 enter. Si yo te dijera que esa imagen que ves arriba fue transmitida en vivo en el año 1966 por televisión, por la cadena CBS, mostrando la misión Odyssey de la NASA, y que toda la gente se lo creyó. Vos, hoy, viendo esto, ¿lo creerías? Pero la gente en ese momento lo creyó. ¿Y qué sucede? No solo eso, sino que 3 años después, otra misión, entre comillas, de la NASA, la Apolo 11, llega a la Luna, mostrando estas imágenes que también la gente lo creyó. Se empezaron a conocer las imágenes de la filmación de este alunizaje, y acá vemos, por ejemplo, a Stanley Kubrick, el famoso director de cine de 2001, Odisea del Espacio y Ojos Bien Cerrados, con Tom Cruise, donde mostraba las fiestas que hacen las élites, y acá vemos cómo fue planificado cada cosa de este alunizaje, donde se filmó y participó Walt Disney, que también participó en la creación de la mentira de la NASA. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el punto de todo esto? La gente hoy en día sigue creyendo en que esto fue verdad. La gente hoy en día sigue creyendo en el alunizaje. Según la versión oficial, ¿qué vieron los astronautas? Un entorno lunar sin vida, polvo fino y pegajoso, regolito, rocas de origen volcánico, horizonte curvo, sin atmósfera, cielo totalmente negro, sin estrellas visibles por la exposición de las cámaras. Tomaron miles de fotos, muchas disponibles públicamente. Se ven módulos lunares, huellas, herramientas y la bandera. Hay testimonios alternativos, luces, objetos o estructuras en la superficie lunar. Astronautas hablaron después de su retiro sobre haber visto luces extrañas, naves acompañantes, estructuras artificiales. Se especula que el Apolo 11 fue observado por ovnis y que el canal de comunicación del Houston se cortó públicamente mientras hablaban por un canal secreto reservado. Supuesta transmisión filtrada. Dios mío, están aquí, están sobre el borde del cráter, nos están observando. Algunos teóricos afirman que en las imágenes de las misiones Apolo se ven torres, cúpulas o ruinas. Se dice que la NASA editó o borró muchas fotos antes de hacerlas públicas. Neil Armstrong se vio muy reservado y evitó hablar públicamente del alunizaje. Buzz Aldrin en entrevistas posteriores mencionó luces acompañantes durante el vuelo. Algunos sugieren que fueron advertidos de no volver por alguna inteligencia desconocida. Ex empleados y filtradores. Carl Wolf, técnico de la USAF, afirmó que vio imágenes satelitales con estructuras artificiales en el lado oculto de la Luna. Donna Hart, ex contratista de la NASA, dijo que se ordenaba borrar anomalías de las fotos lunares. Ingo Swann, psíquico de la CIA, afirmó haber visto seres inteligentes en la Luna durante sesiones de visión remota. ¿Y por qué no se diría nada públicamente? Evitar pánico público.
porque admitir que hay estructuras o inteligencias en la luna cambiaría toda visión de la historia humana, porque podría haber implicaciones militares, religiosas y científicas. Conclusión final: el hombre pisó la luna, o eso nos contaron. Después nunca volvió. La excusa fue el dinero, pero el instinto dice otra cosa. Fue el miedo, el silencio, la advertencia. Hasta hoy la luna sigue allí, mirándonos desde lo alto, esperando, ocultando. Tal vez el mayor secreto de la historia humana está a tan solo 384.000 kilómetros y nadie se atreve a romper el pacto de sombras que lo protege. El video que estás viendo ahora mismo en pantalla fue filmado desde la Estación Espacial Internacional el pasado 22 de febrero del año 2020. Se puede observar un extraño objeto metálico que se posó durante 22 minutos frente a la cámara de la Estación Espacial. Astronauta desenrosca un tornillo que cae al suelo mientras él flota. Unas amontajes. Busca. Lo que están viendo en pantalla son imágenes de la NASA siendo filmadas en septiembre 12 de 1991. Este caso o evidencia es mejor conocido como STS-75 Tether Incidente. Usaron cámaras de visión infrarroja y en la filmación original el astronauta dice: esto está siendo iluminado por el sol. O sea, no estaban visibles a simple vista y gracias a la visión infrarroja fue posible filmar esta evidencia. Lo curioso es que se parece demasiado a lo que yo filmo aquí abajo en la Tierra. Cuando bloqueo el sol, expongo solamente el área de la corona a través de videocámaras o telescopios, como lo verán en el siguiente video. Este video lo filmé con una simple videocámara con un filtro infrarrojo de 750 nanómetros combinado con el efecto de video blanco y negro de la videocámara. La diferencia entre el video de la NASA y el mío es que casi nadie podría ir al espacio a verificar lo que ellos han filmado, pero la similitud de los objetos es impresionante. Ustedes sean los mejores jueces. ¿Y si la luna es un espejo, reflejo de la Tierra o engaño celeste? Hay otras hipótesis donde se plantea que la luna no es una esfera sólida y lejana, sino una especie de reflejo o proyección que responde de forma simbólica o literal a la propia Tierra. ¿Es la luna una imagen especular? ¿Es un holograma atmosférico? ¿Una pantalla manipulada desde otro plano? Una idea que no es moderna. Algunos textos esotéricos afirmaban que la luna era una copia imperfecta del mundo y una mente reflejada del hombre. Muchos fenómenos apuntan a que la luna no se comporta como un objeto físico tradicional. Las sombras en las fotos lunares a veces parecen venir de múltiples fuentes de luz. No tiene atmósfera, pero en algunas grabaciones objetos parecen ondular o moverse como si hubiese viento. En ocasiones se han registrado estrellas atravesando la luna como si fuera translúcida o plana. Algunos reportes antiguos afirman que la luna desaparece durante eclipses, incluso antes de que la Tierra entre en línea. La luna refleja zonas de la Tierra. Algunos investigadores han notado que ciertos patrones de cráteres, mares y sombras lunares podrían corresponder a continentes y formaciones terrestres invertidas, como si se tratase de un mapa distorsionado. La luna es el espejo en el que se proyecta la cara oculta de la Tierra. Lo que no vemos aquí lo vemos allá. Incluso existen intentos de superponer mapas lunares y terrestres para encontrar coincidencias simbólicas o geométricas. Las culturas no veían la luna como un lugar físico. Muchas tradiciones antiguas no concebían la luna como un mundo físico que pudiera pisarse. Para los mayas, la luna era una entidad cambiante, un reflejo del alma colectiva. Algunos griegos antiguos sostenían que hubo una época antes de la luna, lo que plantea que si fue añadida artificialmente
o si su percepción cambió. En el hinduismo la luna no es un planeta, sino un plano mental, una manifestación de la mente universal. ¿Qué opinas de todo esto? Déjame tus comentarios, suscríbete, comenta, dale like. Yo me despido, los veo más adelante con más información. Hasta luego.